ya vimos esta diapositiva que menciona que la velocidad superficial del aire tiene que ser menor a 5. ¿Ya vimos esto? Aquí nos quedamos. Bueno, entonces vamos a empezar con esta diapositiva porque es sumamente importante considerar esto que dice aquí, ¿sí? La velocidad superficial del aire. Ajá. Entonces, vean, la velocidad superficial del aire, aunque aquí dice del gas, pues ya sabemos que es por una mal traducción del inglés, ¿no? Obviamente no, cuando estamos hablando del gas, pues nosotros más bien nos estamos refiriendo al aire que está entrando al sistema. Ajá. Entonces, a baja velocidad superficial del aire, la velocidad superficial del aire se representa con WSG, es igual al gasto de aire entre el área. Entonces, vean, el gasto de aire, ¿qué es el gasto de aire? A ver quién me dice. No es la velocidad a la que entra el reactor. Correcto, la velocidad, ¿verdad? A la cual está entrando el aire al sistema. ¿Qué unidades tiene? Pues debería ser, bueno, de volumen entre tiempo, ¿no? Podría ser litro por segundo, metro cúbico por segundo. Correcto, metro cúbico o litros, ¿verdad? Alguna unidad de volumen por unidad de tiempo. Vamos a ponerle aquí. Cualquier unidad de volumen por unidad de tiempo. Vamos a ponerle horas, ¿verdad? Pero le pudimos haber puesto segundos o cualquier unidad de tiempo. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo tengo en esta columnita, les voy a dibujar aquí una columnita. Si yo en esta columnita que voy a dibujar aquí, ¿sí la ven? Sí. Ok. Si en esta columnita yo inyecto, por decir un número, primero que se me ocurra, 3, ¿no? 3 litros por minuto, por decir. Ajá. 3 litros por minuto. Vean, es unidades de volumen por unidad de tiempo. Es un gasto de aire. Si yo inyecto en esta columnita 3 litros por minuto, será lo mismo que si inyecto esos mismos 3 litros por minuto en esta columna. ¿Sí la ven la que estoy dibujando, el tamaño? Sí, se ve, pero no es lo mismo. ¿Mandé? Sí, se ve. Ok. Será lo mismo inyectar 3 litros por minuto en esta a 3 litros por minuto en esta otra. No. Obviamente que no, ¿verdad? No va a ser el mismo efecto. Ajá. Entonces, yo necesito utilizar un parámetro independiente de escala para poder comparar, porque si no, pues obviamente no es comparable, ¿verdad? 3 litros por minuto en esta columnita a 3 litros por minuto en esta columna o en una masa enorme, ¿no? Entonces, para que sea un parámetro independiente de escala y comparable, necesito utilizar un parámetro que no sea el gasto de aire. ¿Qué parámetro voy a utilizar? Pues el WSG, precisamente, ¿sí? Entonces, vean, el WSG es la velocidad superficial del aire. ¿Y a qué va a ser igual? Al gasto de aire entre el área. Entonces, aquí es el gasto de aire entre el área del reactor, entre el área de la columna. Aquí está, entre el área. ¿Y qué unidades va a tener? Pues las unidades, las voy a poner aquí.
Las unidades va a ser las unidades del gasto de aire, que ya dijimos que son, por ejemplo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por hora, ¿no? Y lo voy a dividir entre las unidades del área. ¿Cuáles son las unidades del área? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces aquí esto yo lo voy a dividir. Nada más que me deje esta cosa. Aquí está. Aquí. Entonces aquí lo voy a dividir entre metros cuadrados. Entonces vean qué sucede. Estos metros cuadrados se van con 2 de los metros que están aquí. ¿Y qué unidades me quedan nada más? Metros entre hora. Metros por hora. Esas son las unidades de la velocidad superficial del aire. Metros por hora o centímetros por minuto. Cualquier unidad de distancia lineal sobre la unidad de tiempo. Esas son las unidades de la velocidad superficial. Y fíjense bien, como esta velocidad superficial, por eso se llama superficial, porque están considerando ya la superficie de la columna, dividiendo entre el área. Como ya está considerando el área, pues ya es un parámetro independiente de escala, puesto que ya está considerando aquí, en el mismo valor, el área en el que está aplicado este gasto de aire. Entonces, por eso nosotros no vamos a trabajar mucho con el gasto, sino con la velocidad superficial. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí. A baja velocidad superficial del aire, ¿qué consideran ellos como baja velocidad superficial del aire? Un valor menor a 5 centímetros por segundo. Menor a 5. Cuando yo manejo estas velocidades, el diámetro de la burbuja es homogéneo y la velocidad de ascenso de las burbujas es uniforme. No hay coalescencia y entonces estoy hablando de un régimen pseudo homogéneo. Y eso es lo que yo quiero buscar, es lo que me conviene. Ya habíamos visto anteriormente cuáles son las conveniencias de trabajar con sistemas homogéneos, ¿verdad? ¿Quién me quiere recordar por qué es deseable trabajar con sistemas homogéneos? Que no sea Adrián, es el único que contesta, es el único que sabe, ¿o qué? Sí. Sí, dice. A ver, ¿por qué conviene trabajar con sistemas homogéneos? ¿Quién me dice? Para que todas las condiciones sean iguales. ¿Y eso aquí, eso para qué? ¿Eso en qué va a beneficiar o qué? Para que los microorganismos. Adelante, ¿quién habló de los microorganismos por ahí? Yo. Para que los microorganismos tengan la misma cantidad de sustrato y de todo. Correcto, para que los microorganismos tengan la misma oportunidad, ¿verdad?, de hacerse de todos los nutrientes. Llámese sustrato, llámese oxígeno, ¿verdad?, fuente de nitrógeno, todo lo necesario para desempeñar, para desarrollar sus actividades metabólicas. Porque si no, si tenemos un gradiente de concentración, pues entonces unos microorganismos van a tener favoritismos, ¿verdad?, por decirlo así, porque van a tener mayor oportunidad de crecer, puesto que van a tener más accesible los nutrientes que otros, y eso no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? ¿Qué se va a disminuir cuando hay gradientes? ¿Qué disminuye en mi bioproceso? Los rendimientos. Correcto, disminuye el rendimiento, disminuye la productividad, disminuye la eficiencia, etcétera, ¿verdad? Y es lo que menos quiero. Se supone que nosotros como ingenieros lo que tenemos que hacer es optimizar el proceso, obtener más con menos.
mayores rendimientos, mayores productividades, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso yo requiero de un sistema homogéneo. Si yo subo esta velocidad superficial del aire, si en lugar de 5 le pongo 8 o cualquier valor por arriba de 5, entonces voy a conseguir un régimen heterogéneo. Aquí dice, a valores mayores del WSG, el régimen es heterogéneo, por lo que el diámetro de la burbuja y la velocidad de ascenso de las burbujas pierden su uniformidad. La formación de burbujas de gran tamaño provoca mayor circulación de líquido en el interior de la columna, por lo que a este régimen también se le llama recirculante. La transición de un régimen a otro se reconoce por el rápido incremento en la velocidad de ascenso de las burbujas, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen su columna y alguien dice, súbele todo el aire, ábrele toda la llave del aire, porque los microorganismos necesitan mucho aire y entonces lo mejor es abrirle todo lo que da. Pues no, eso no es bueno, ¿verdad? Porque si yo le abro toda la llave del aire, va a aumentar demasiado el gasto, es decir, la velocidad a la cual está entrando el aire al sistema, y entonces va a haber coalescencia, va a aumentar la velocidad de ascenso de las burbujas, y al haber coalescencia se hacen burbujas enormes, ¿verdad? Y se forma un régimen heterogéneo. Ajá. Entonces va a haber rápido, va a haber una recirculación, una circulación muy rápida, va a haber el régimen recirculante y eso no me conviene. ¿Por qué no me conviene tener burbujotas? Porque hay menor superficie de contacto. ¿Quién habló? No entendí. ¿Por qué qué? Porque hay menor superficie de contacto con el líquido. Correcto, porque si yo tengo una burbujota o dos, hay una disminución en el área de contacto gas líquido a que si tuviera muchas burbujitas pequeñitas, ¿verdad? Entonces no puedo tener coalescencia de burbujas porque disminuye el área de contacto gas líquido y si disminuye el área de contacto gas líquido, disminuye la velocidad de transferencia de oxígeno. Ajá, y es lo que menos quiero, ¿verdad? Yo lo que necesito es que haya la más alta velocidad de transferencia de oxígeno. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, esto es algo que ustedes deben tomar siempre en cuenta. Por favor, cuando tengan que proponer velocidades superficiales de aire, máximo pueden proponer 5 centímetros por segundo, no más. Ahora, estoy hablando de columnas, columnas de burbujeo simples. Si tengo un airlift, entonces ya cambia la cosa, ¿verdad? Vamos a ver más adelante lo que es un airlift y por qué ahí en un airlift sí puedo tener velocidades mayores. Pero en columnas de burbujeo, lo máximo que puedo tener son 5 centímetros por segundo para garantizar el régimen pseudo-homogéneo, no tener un régimen recirculante que vaya a disminuir la velocidad de transferencia de oxígeno. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Dudas, Magali? ¿Todo bien? Bueno, correcto. Entonces voy a borrar ya todo lo que escribí aquí para cambiar de diapositiva. Muy bien. En un régimen recirculante se abate, es decir, se disminuye la velocidad de transferencia de masa, provocando una disminución en la cantidad de oxígeno transferido con respecto a la potencia de compresión utilizada. Este término se conoce como economía de aireación. Este término de economía de aireación también es muy importante porque nosotros ya hemos repetido N veces que siempre vamos a buscar en la optimización del bioproceso una mayor economía. En este caso, están hablando específicamente de la economía de aireación. Ajá. ¿A qué es igual la economía de aireación? Pues es igual al OTR. El OTR, recuerden, es la velocidad de transferencia de oxígeno
entre el PG. El PG es la potencia utilizada para poder airear. Ajá, entonces, vean, esta relación me dice que para tener una mayor economía de aireación, necesito invertir la menor potencia para obtener una mayor OTR. ¿Sí? Están la economía de aireación y la potencia son inversamente proporcionales. Quiero mayor economía, pues necesito invertir menor potencia. ¿Sí? Ese es el concepto de economía. Ajá, obtener más con menos. Obtener más OTR con menos potencia. Si yo tengo un proceso con alta economía de aireación, quiere decir que tengo que tener una gran velocidad de transferencia de oxígeno con una mínima potencia invertida para poder lograr esa aireación. ¿Sí se entiende este término? Sí. Ok. Entonces, es algo muy importante, es un parámetro de diseño importante para poder elegir las condiciones más adecuadas. Porque fíjense, yo puedo satisfacer los requerimientos de oxígeno de un microorganismo con 2 sistemas, o 3 o 4, los que sean, puedo satisfacer los requerimientos de oxígeno. ¿Y cuál de todos esos procesos voy a escoger? ¿Cuál voy a decidir que es el más adecuado? Pues el que tenga mayor economía de aireación. Siempre voy a buscar la mayor economía, obtener más con menos. Acuérdense, eso siempre hay que tenerlo en mente toda la vida, ¿verdad? Es lo que su jefe les va a pedir. A ver, a mí, obténme buenos rendimientos, buenas eficiencias. Yo quiero gastar lo mínimo para obtener lo máximo de ganancias. Ajá. Para eso los van a contratar. O si ustedes tienen su propia empresa, pues también van a querer lo mismo, ¿verdad? Obtener la mayor ganancia posible. ¿Y qué tengo que hacer para obtener la mayor ganancia? Pues invertir menos y obtener más. En este caso, hablando de la aireación, pues tener la más alta economía de aireación. Por eso es tan importante este término, por favor, no olvidarlo. La economía de aireación es un parámetro que me va a ayudar a decidir las condiciones más adecuadas para un sistema. Ahora, tenemos diferentes indicadores del grado de turbulencia. Uno de esos indicadores es la velocidad de circulación del líquido y otro es el tiempo de circulación. Ustedes en la práctica, ¿esta semana ya van a hacer prácticas o hasta la otra? Ok, fue la parte teórica de la práctica, ¿no? Digamos. Ok, bueno, entonces, los que vayan a hacer, yo me imagino, o sea, es que no sé cómo está organizado ahora el laboratorio, pero entonces les dieron la parte teórica de una práctica o de todas o cómo estuvo. ¿O fue por equipos o cómo? Ah, de 2 prácticas, ok. Entre ellas, ¿cuál y cuál? Digo, para saber si esto ya lo saben o no. Ok, entonces ¿no vieron la parte teórica de hidrodinámica de reactores Airlift? ¿Nadie? Eso lo vimos la semana pasada. Ah, ya las habían visto. Bueno, muy bien. Vamos a recordar esta parte. Aquí tengo mi columnita. Ajá. Entonces, vean, en esta columnita yo tengo el volumen de reacción, que en este caso lo voy a dibujar que llega hasta aquí, suponiendo, ¿verdad? Aquí está el volumen de reacción. Entonces, ¿cómo defino yo la velocidad?
En física, ¿cómo definen la velocidad? ¿Qué es la distancia sobre el tiempo? La distancia sobre el tiempo. Eso desde la primaria, ¿no? Ya se lo saben. Sí, exageré un poco, ¿ah? Ok. La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Ajá. Entonces, si yo ya sé esto, pues en mi columna yo voy a hacer una semejanza y voy a calcular la velocidad de circulación del líquido igual la distancia que va a recorrer un elemento del fluido en mi columna va a ser equivalente ¿a qué? Ahí. Pues la altura del líquido. ¿Sí? Esta es la altura del líquido. ¿Sí? La distancia que hay desde el fondo de la columna hasta donde llega la superficie del líquido. Esa es mi altura del líquido. Entonces, ¿qué distancia va a recorrer el elemento del fluido? Pues la altura del líquido. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí en lugar de distancia voy a poner la altura del líquido. Entre el tiempo, le voy a llamar el tiempo de circulación. Tiempo de circulación del líquido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la velocidad y tengo la distancia, pues puedo obtener el tiempo. O si tengo el tiempo y tengo la altura, puedo obtener la velocidad. Ajá. Entonces, ustedes en la práctica van a determinar precisamente estos parámetros. Ajá. Entonces, ¿cómo creen que los puedo yo calcular? Tengo que poner marcadores. Marcadores, en este caso van a ser, en el caso de su práctica, van a ser confetis. Ajá. Van a ser confetis, papelitos de colores que van ustedes a agregar aquí en la columna. Bueno, hagan de cuenta que ahí están, ¿no? Los confetis. No me salen, pero bueno. Y estos confetis van a estar moviéndose a lo largo de la columna. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Van a visualizar un papelito, uno nada más, porque si no nos vamos a confundir, se van a confundir. Van a visualizar un papelito, ajá, y entonces, cuando ese papelito pase por aquí, van a ustedes a determinar una determinada, van a marcar, perdón, una determinada altura. Ay, espérame. Aquí está. Van a marcar aquí una altura en la parte superior y otra en la parte inferior. Entonces van a determinar esta distancia. Ajá. Y cuando vean que un papelito, un confeti, como son de colores, pues los van a poder distinguir bien, ¿verdad? Cuando vean que un papelito, un confeti pasa por aquí, echan a andar el cronómetro. Y cuando vean que ese mismo papelito pasó por aquí abajo, paran el cronómetro. Entonces ustedes ya van a tener el tiempo que tardó ese confeti en recorrer esta distancia. Entonces ya van a tener la distancia y van a tener el tiempo y así van a calcular la velocidad. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. Eso está muy fácil y además es muy divertido. Ahora que lo hagan van a ver. Porque esos papelitos, pues no van así de lentos, ¿verdad? Obviamente, a diferentes gastos de aire, entre mayor sea la velocidad a la que está entrando el aire, pues el papelito va a ir más rápido. Y luego para visualizarlos cuesta un poquito de trabajo, es divertido. Ajá. Lo que sí, el papelito se tiene que ir en línea recta, el confeti, porque hay veces que los confetis empiezan a dar de vueltas, ¿verdad? Y se desvían del camino y empiezan a cambiar la trayectoria y empiezan a vacilar, como quien dice. Entonces, el confeti debe de irse en línea recta,
¿sí? Porque si no se va en línea recta ya no sirvió y hay que buscar otro papelito que sí se vaya en línea recta. Mucho cuidado con eso a la hora de determinar en el laboratorio esta velocidad. Ajá. Pero les digo, es muy divertido. Ahora, como esto sigue siendo alogímetro, imagínense, tienen ustedes que tener el ojo bien puesto en la columna para ver el momento en el que el papelito pasa por aquí y luego cuando ya vuelve a pasar aquí abajo. Ajá. Como sigue siendo alogímetro, pues hay que repetirlo un determinado número de veces para que estadísticamente pues ya me dé un poquito más el valor un poquito más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces, esto lo van a repetir, pues, no sé, unas 10 veces por cada gasto de aire a lo mejor, no sé. Eso ya les van a indicar sus profesores de laboratorio. Ajá. Bueno, esto es cómo pueden determinar ustedes la velocidad de circulación del líquido en la práctica. Pero yo también puedo obtener esta velocidad utilizando ecuaciones empíricas, como esta que tenemos aquí. ¿Sí? Vean, esta ecuación es una ecuación empírica que obtuvieron algunos investigadores en el laboratorio y determinaron que la velocidad de circulación del líquido está en función del diámetro del reactor, de la velocidad superficial, perdón, de la velocidad superficial del aire y de la aceleración de la gravedad. Entonces, esta ecuación empírica me dice que la velocidad de circulación del líquido es igual a 0.9 que multiplica a G por el diámetro del reactor o de la columna por el WSG y todo esto elevado a la 1/3. Bueno, desde G hasta la WSG elevada a la 1/3. ¿Sí? Esta es una ecuación empírica, pero puede haber más. Acuérdense que las ecuaciones empíricas, pues las puede obtener cualquier persona en el laboratorio. Ajá. Pues este es un ejemplo, pero puede haber más ecuaciones empíricas que puedo utilizar para calcular la velocidad de circulación del líquido. Ajá. Ahora, como siempre hemos dicho, lo mejor es obtener todos estos parámetros, hacer toda esta caracterización hidrodinámica de mi columna en mi reactor, ¿sí? En el que yo voy a utilizar en mi sistema. Ajá. Es mejor eso a estar utilizando ecuaciones empíricas. Estas ecuaciones empíricas podemos hacer uso de ellas cuando no tengamos la oportunidad de caracterizar nuestra propia columna. Pero si tengo oportunidad de caracterizarla, es lo mejor que se puede hacer, ¿sí? En el laboratorio, hacer todas estas determinaciones en mi sistema para no tener tanto error. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí. Ok. Una parte también muy importante es la presión, la caída de presión. Entonces, es necesario conocer la magnitud de la caída de presión en la columna para poder determinar el tamaño o la potencia de la bomba, del ventilador o del compresor, ¿sí? Entonces, ustedes les van a decir, a ver, ingeniero, dígame, por favor, la capacidad o qué bomba tengo que comprar para el sistema, porque pues bombas hay muchas, ¿no? Usted dígame de qué capacidad necesito la bomba que me vaya a servir para airear el sistema. Se van a quedar de a 6, ¿no? No van a tener idea. Pues no, ustedes son ingenieros y deben de tener la capacidad de determinar la capacidad de la bomba. ¿A qué va a ser igual la caída de presión? Vean, aquí está la ecuación. A la caída de presión en el difusor más la caída de presión debido a la presión hidrostática del líquido, ¿sí? Entonces, la suma de estas dos presiones me va a dar la caída de presión total. Todo esto, ahorita que lo estamos viendo teóricamente, cuando hagamos el simulador para resolver un ejercicio, pues yo creo que va a quedar muchísimo más claro, ¿verdad? Ahorita nada más vean que es importante también determinar la caída de presión, sobre todo para
determinar el tamaño de la potencia o la potencia de la bomba. Ok. Ahora fíjense bien, la presión hidrostática a lo largo de la columna puede utilizarse para la estimación del valor de EG. ¿Qué es el EG? Es el coeficiente de retención de gas, lo voy a anotar aquí. EG es el coeficiente de retención de gas. ¿Y qué es eso? Ahí dice la diapositiva, a ver si lo encuentran. El coeficiente de retención de gas, en su nombre lo dice, ¿eh? Es muy fácil. ¿La fracción del gas retenido? Correcto, la fracción de, aquí dice, vean, la fracción del gas retenido en la mezcla gas con líquido. Entonces, vean, voy a dibujar de nuevo mi columnita, me encanta dibujar la columnita, ¿verdad? ¿Sí la ven ahí? Sí. Aquí tengo la columna en la superficie del líquido, aquí tengo el difusor. Hagan de cuenta que este es el difusor, ¿verdad? Y va a estar entrando aire. Aquí están, pues estoy poniendo las burbujitas, ¿verdad? Del aire que se va a dispersar a todo lo largo de la columna. De tal manera que aquí yo voy a tener una mezcla, aquí yo voy a tener una mezcla gas líquido, puesto que ya está entrando aire al medio de cultivo. Ajá. Entonces, el coeficiente de retención de gas es la fracción de gas que se puede retener en esta mezcla, el gas retenido en esta mezcla gas líquido. ¿Cómo puedo determinarlo experimentalmente? ¿Cómo se les ocurre? A lo mejor eso ya se los explicaron. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo puedo determinar el coeficiente de retención de gas en el laboratorio? Con esta columnita. ¿Qué hago? Primero se toma la altura del líquido sin airear. Correcto. Y posteriormente se airea y se toma la nueva altura. Creo que es una relación entre las alturas y así se puede sacar. Correcto, muy bien. Entonces vean, así como dice Adrián, efectivamente, yo voy a dejar la columna sin airear, ¿sí? Es decir, voy a tachar aquí el aire, ya no voy a suministrar aire, ajá, y voy a medir la altura del líquido, a donde llega, ¿verdad? El líquido en la columna sin airear. Ahí está. ¿Qué pasa cuando vuelvo a airear la columna? ¿Qué pasa con la altura del líquido? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Obviamente, si estoy aireando, pues va a aumentar, pues yo qué sé, a lo mejor no aumenta demasiado dependiendo del gasto de aire, ¿sí? Vamos a suponer que aumenta hasta aquí. Entonces yo voy ahora a volver a medir la altura del líquido. Ajá, ahora hasta aquí donde llega la nueva altura. Ahí. Y mido esta altura, esta nueva altura. ¿Sí? Obviamente va a ser mayor cuando estoy aireando, ¿verdad? Entonces, como dice Adrián, con esa diferencia de alturas, yo voy a poder determinar el coeficiente de retención de gas, porque así estoy viendo, la fracción de gas que está entrando es lo que está haciendo que aumente la altura del líquido. Ajá. Entonces, así de fácil, así lo vamos a calcular. Ahora, eso es en el laboratorio, pero de igual manera, yo también tengo ecuaciones empíricas para poder determinar el coeficiente de retención de gas. Después las vamos a ver cuando estemos haciendo nuestro simulador. Ajá. Ok, entonces vean, la presión en la superficie del líquido, aquí, lo voy a poner aquí, la presión aquí, es lo que llamamos la P-top.
Ahí, la P-top, ¿sí? Entonces, la P-top es la presión en la superficie del líquido. ¿Y a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la suma de la presión atmosférica, es decir, la presión que tengo yo acá en el ambiente, más la presión que yo tengo dentro de la columna, que es la presión interna. ¿Sí? La presión interna. Entonces, si yo sumo la presión interna, esta, que está dentro de la columna, con la presión atmosférica, que es la presión que yo tengo afuera, en mi sistema, sumo estas dos, pues esa me va a dar la presión en la superficie del líquido. ¿Sí? Tenemos una presión interna y tenemos la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar la P-top. Ajá. Ahora, esta P-top la voy a utilizar para calcular un coeficiente que se llama alfa. Vean, aquí está, alfa. Alfa va a ser igual a la densidad del líquido, aquí está, rho del líquido, por G, que es la aceleración de la gravedad, por la altura del líquido, por 1 menos EG, que es el coeficiente de retención de gas, y eso entre la P-top. Ajá. Entonces, todas estas, estos parámetros que tengo que determinar me van a servir precisamente para calcular la presión, ¿verdad? Y para poder calcular la presión total. Bueno, esto les digo, seguramente cuando estemos haciendo el simulador va a quedar muchísimo más claro porque ya vamos a ver con números estos cálculos. Aquí vean, aquí abajo tenemos las unidades en las que podemos tener la densidad de líquido, eso ustedes ya lo saben, la podemos tener en kilogramos por metro cúbico, y también las unidades de la aceleración de la gravedad, que son metros por segundo al cuadrado. Eso no tiene mayor problema. Entonces, ¿hay alguna duda de esta diapositiva? ¿Qué es lo de coordenada axial? Ah, ok. La coordenada axial es, ay, ya borré la columna, es la distancia, ¿sí? O sea, ¿a qué altura de la columna yo estoy midiendo la presión o el coeficiente de retención de gas o a ver, es que quería dibujar otra vez la columnita, pero bueno. ¿Ah, sí? Ah, mira. Bueno, aquí ya lo estoy dibujando otra vez. Vean, aquí está la columnita. Ajá, entonces la coordenada axial es la altura de la columna. Puede ser esta coordenada, puede ser esta, ¿sí? Esa es la coordenada axial, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bueno, ok. Muy bien. Dice, el consumo de potencia se emplea para relacionar el coeficiente de transferencia de masa con variables hidrodinámicas. Ajá. Entonces, aquí vean, el consumo de potencia va a estar en función del tipo de difusor, entre otras cosas. Ajá. Entonces, vean, yo puedo calcular el PG, que es la potencia, ¿verdad? Para un difusor estático. ¿Cuáles eran los estáticos? ¿Se acuerdan o no? Placa porosa o Las perforada. placas, ¿verdad? Placa perforada o placa porosa. O, principalmente esos, ¿no? Y los dinámicos, inyector. Entonces, son dos tipos diferentes de difusores que yo puedo utilizar en las columnas. Y el consumo de potencia lo voy a calcular con diferentes ecuaciones. Vean, si tengo una placa porosa, al gasto de aire, escoge el gasto de aire por la densidad del aire, por R, ¿qué es R?
La constante de gases ideales. La constante de los gases, muy bien. T, la temperatura, por el logaritmo de 1 más alfa. Ya en la anterior diapositiva vimos cómo podíamos calcular alfa. Ajá. A eso le voy a sumar el el WSG, que es la velocidad superficial del aire, al cuadrado y lo divido entre 2. De todas maneras, les digo, ahorita, bueno, después de esta clase ya vamos a poder, terminando estas diapositivas más bien, ya vamos a empezar a hacer un ejercicio y vamos a aplicar estas ecuaciones y entonces yo estoy segura de que va a quedar muchísimo más claro. Y para difusores dinámicos, pues tengo esta ecuación que estaba aquí abajo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de difusor, es la ecuación que voy a utilizar. No me tengo que aprender las ecuaciones, ni mucho menos. Únicamente necesito saber, que son diferentes ecuaciones dependiendo del tipo de difusor. Eso sí es importante porque luego utilizan la que mejor les pareció. La primera que encontraron, esa la usan. Y pues no, todo va a depender del difusor que estén utilizando. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Dudas de esto? Bueno. No. Muy bien. Entonces, vean, ya vamos a entrar en sí a lo que serían las correlaciones para determinar la transferencia de masa en columnas. Yo puedo encontrar una infinidad, Estos son algunos ejemplos, los más utilizados, pero en la literatura ustedes pueden encontrar N número de ecuaciones empíricas que me van a servir para determinar ya sea el KLA o el KL. Si utilizo una para el KL, pues necesito multiplicarla posteriormente, este KL, por el área de contacto gas líquido. Y si no, pues de preferencia, si no tengo manera rápida de poder determinar el área de contacto gas líquido, pues lo más adecuado sería poder utilizar una ecuación como esta que ya me dé directamente el valor del KLA. ¿Sí? Aquí está. Esta ecuación es de las más utilizadas, es la de Akita y Yoshida. Incluso creo que ya la habíamos puesto en una diapositiva anterior. Es igual a 0.6 por la difusividad. Esta D así como media manuscrita, es la difusividad del oxígeno en el medio líquido entre el diámetro del reactor al cuadrado y ese cociente lo voy a multiplicar por los adimensionales. Ya habíamos mencionado, me parece a mí, los adimensionales, ¿verdad? ¿El SC cuál es? ¿Perdón? El número de Schmidt. El número de Schmidt elevado a la 0.5. Luego vean, tengo el BO elevado a la 0.62, el GA elevado a la 0.31. Todos estos son números adimensionales que, por supuesto, primero los tengo que calcular, si no, ¿cómo los meto aquí? Entonces, antes que nada, tengo que determinar estos adimensionales. Por eso es importante que tengan ustedes las formulitas, ¿verdad? Para poder calcularlos. Y luego, todo esto lo voy a multiplicar. ¿Por qué? ¿Qué es esto que está aquí? El coeficiente de retención de gas elevado a la 1.1. Entonces, de esta manera, utilizando esta ecuación empírica, yo voy a poder calcular el KLA, pero no es la única. Les digo, hay muchísimas y además va a depender del tipo de reactor y del tipo de difusor. No puedo usarlo para cualquiera. Después ahorita vamos a ver otras ecuaciones. Muy bien. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, la de Calderman. Este es un buen ejemplo de cómo las ecuaciones empíricas tienen restricciones de uso. Por ejemplo, vean, esta ecuación de Calderman, esta de aquí, se utiliza, pero siempre y cuando el diámetro de burbuja sea ¿qué? Menor a 2.5 milímetros. Menor a 2.5 milímetros. Si el diámetro de burbuja es mayor a esto, entonces ya tengo que usar esta otra ecuación de abajo. Esta. Vean. Esta ecuación de abajo es para diámetros de burbuja mayores a 2.5. Entonces, por eso les digo, siempre que ustedes vayan a utilizar una ecuación empírica, se tienen que fijar muy bien cuáles son las restricciones, cuáles son
en qué rango de valores son válidas, porque les digo, es muy común, pero muy común, que utilizan cualquier ecuación para cualquier sistema. Pues no, se tienen que fijar para qué rango de valores son válidas, si no, no se pueden utilizar. Ajá. Y también otra cosa muy importante en la que se tienen que fijar son las unidades en las que tienen que introducir las variables o las constantes. Ajá. Porque, vean, aquí tenemos en las ecuaciones empíricas coeficientes y también tenemos exponentes numéricos que no podemos cambiar. Estos coeficientes y estos exponentes numéricos ya involucran ¿cómo se llaman? Cuando se pasa de una unidad a otra, se me fue, los factores de conversión, ¿sí? Ya involucran los factores de conversión y entonces ustedes lo que tienen que hacer es introducir las unidades, los constantes y las variables, perdón, en las unidades que les indique la ecuación. Ajá. Por ejemplo, si les dicen que el diámetro del reactor lo tienen que introducir en centímetros, pues lo tienen que introducir en centímetros, porque si ustedes lo introducen en metros, en estas ecuaciones empíricas que ya tienen coeficientes y exponentes definidos, pues van a obtener cosas bien raras, no les va a dar. Ajá, entonces, fijarse muy bien en qué unidades tienen que meter cada uno de las factores, de las constantes, de las variables. ¿Sí queda claro? Edgar. Sí. Edgar. Sí, aquí ¿Estás estoy. ahí o ya te fuiste? ¿Estás desayunando o qué? Estoy tomando café, pero aquí estoy. Pues invítanos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vean, en esta otra diapositiva podemos ver una correlación empírica de este señor, Sugar y colaboradores, que obtuvieron una ecuación para obtener el KLA, pero para columnas, extremadamente altas. Vean, el HLNT tiene que ser de 28 aproximadamente. 28 quiere decir que esta columna es extremadamente alta y flaquita, ¿verdad? Extremadamente alta comparada con el diámetro. Entonces, solamente en este tipo de columnas yo puedo utilizar esta ecuación. En una columna que tenga un HLNT de 6, no la puedo utilizar. Se tienen que fijar muy bien en las restricciones de cada ecuación empírica. Vean, dice que el KLA es igual a 0.0023 por el WSG entre el diámetro de burbuja y este cociente elevado a la 1.58. Ahora, vean, aquí abajo está el intervalo de validez. Esta ecuación únicamente la puedo utilizar cuando el KLA esté entre 0.01 y 1. Cuando este cociente me dé entre 3 y 45. Y desde luego para WSGs menores a 5. Es decir, debo de tener un régimen pseudohomogéneo, no recirculante. Yo no puedo utilizar esta ecuación si tengo gastos superficiales de aire mayores a 5. Ajá. Entonces, se tienen que fijar siempre, vuelvo a repetir, los intervalos de validez de cada ecuación empírica. Y si no se cumplen, pues no la usan y buscan otra. Hay muchísimas, ¿verdad? Muchísimas ecuaciones que ustedes pueden encontrar en artículos, en libros. Ajá, no, todo es cuestión de investigar. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver otra diapositiva. Ok, vean, ecuaciones empíricas también tenemos, o sea, para todo hay ecuaciones empíricas. Ajá. En este caso, para calcular el tamaño de burbuja. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender del tipo de difusor, ¿sí? Ahora, experimentalmente, yo también puedo determinar el diámetro de burbuja. ¿Cómo lo podría determinar? Eso yo creo que a lo mejor también ya se los explicaron, ¿no? ¿Cómo puedo determinar experimentalmente el diámetro de burbuja?
Edgar. Era tomando fotos, ¿no? De diferentes flujos. ¿No era lo del diámetro de Sauter medio? Ajá. A ver, explícanos más. ¿Estás bien? Nada más explícanos un poquito más. ¿Quién está hablando? Jocelyn. Es que yo me acuerdo que teníamos que tomar fotografías en diferentes flujos de aire Ajá. y después ampliarlas y con un vernier medir el diámetro. Bueno, sí, de la burbuja. Ok. Entonces, vean, aquí tenemos otra vez la columnita. Tenemos el difusor, ¿verdad? Y aquí van a estar saliendo las burbujitas, ¿verdad? Te voy a tener burbujas a todo lo largo de la columna. Entonces, como bien dice su compañera, voy a medir el diámetro de la burbuja con un vernier, pero lo podré medir así, la burbuja, la columna así real en movimiento, pues no, ¿verdad? No me va a ser posible porque esto está en continuo flujo y dependiendo el gasto de aire, pues ascienden más o menos rápido. Es imposible. Entonces, lo que tengo que hacer, como bien dice su compañera, es tomar una foto, pues a una determinada altura, vamos a suponer que aquí, tomo una foto y esta foto la amplío para facilitar la medición de la burbuja, porque hay burbujas muy pequeñitas y si no la amplío, pues me va a costar más trabajo, ¿verdad? Entonces, la amplío un número determinado de aumentos, pues yo qué sé, 10x, ¿no? Por decir algo, 10 veces, ajá, la puedo ampliar, un determinado número de aumentos, ajá. Entonces, ya voy a poder tener la foto fija, ¿verdad? Aumentada, y voy con un vernier a medir el diámetro de una burbuja, Jocelyn. No, pues yo creo que de varias. ¿Cómo para cuántas? Tener como un valor significativo. Ajá. ¿Cómo cuántas creen que tengan que medir? Pues no sé, más de 10. De 30 a 50, no sé cuántas les habrán dicho o cuántas vayan a medir en el laboratorio, ustedes las van a medir, pero mínimo son 30 burbujas. Normalmente yo cuando daba la práctica les decía que tenían que medir 50 burbujas por cada gasto de aire. Ajá. Y entonces, ya que tienen el valor de 30 por lo menos, ¿verdad? Porque como bien dices, necesito un alto número de burbujas medidas, ¿verdad? Para poder estadísticamente determinar el diámetro. Voy a hacer un promedio, pero no voy a hacer un promedio normal, voy a determinar el diámetro Sauter medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el diámetro Sauter medio? Sauter es el señor que implementó este promedio estadístico, ajá, con esta ecuación que tengo aquí abajo. Vean, el diámetro Sauter medio va a ser igual a la suma del número de burbujas de un diámetro determinado elevado al cubo entre la suma del número de burbujas de ese mismo diámetro determinado elevado al cuadrado. Y las voy a ir sumando. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo los siguientes diámetros. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo 0.2, 0.3, 0.1, 0.4, 0.2, 0.1, 0.3, 0.1, 0.5, ay, 0.5, ajá, 0.3, por decir algo, pero ustedes van a tener 30 valores, 30 diámetros, ajá, de un determinado gasto de aire. ¿Cómo vamos a determinar el diámetro? Pues muy fácil. El diámetro Sauter medio va a ser igual a la suma, voy a poner aquí
la rayita de división. ¿Cuántas burbujas tengo del diámetro? ¿Cuál es el diámetro menor de todos estos? El de punto 1. Punto 1. ¿Cuántos valores de punto 1 tengo? 3, ¿no? Entonces aquí voy a poner 3. Esta n se refiere al número de veces que se repite ese diámetro. Entonces voy a poner 3, que multiplica a 0.1, que es el primer valor, y ese le voy a elevar lo voy a elevar al cubo. Y luego esto mismo lo hago, pero 0.1 al cuadrado en el denominador. Entonces aquí abajo voy a poner 3 veces que se repite el punto 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora voy con el siguiente valor. Después de punto 1, ¿cuál sigue? Punto 2. Punto 2. ¿Cuántos datos hay de punto 2? 2. 2. Entonces escribo 2, que multiplica a 0.2 elevado al cubo, y lo mismo en el denominador, pero elevado al cuadrado. Aquí pongo más 2 por 0.2 elevado al cuadrado. Voy con el siguiente valor. ¿Cuál será? Punto 3. Punto 3. ¿Cuántos hay de punto 3? 3. 3, que multiplica a punto 3 elevado al cubo, y lo mismo en el denominador, pero elevado al cuadrado. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Está fácil, ¿no? Sí. Lo difícil aquí es medir, bueno, no lo difícil, lo tardado es medir las burbujitas. Ya después, ya salen viendo burbujas por todos lados. Pero bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Con todos los valores. El siguiente valor después de 3, ¿cuál seguiría? Punto 4. 4. Punto 4. ¿Cuántos hay? 1. 1. Como hay 1, pues puedo ponerlo o no, ¿verdad? El 1, quiero decir. Entonces, nada más con que ponga punto 4 elevado al cubo, y abajo lo mismo, pero elevado al cuadrado. Más 0.4 elevado. Y así sucesivamente, con todos los valores. Al final, ¿qué hago? Pues todos estos cálculos y haciendo el cociente, o sea, ya resolviendo todas estas operaciones, ese va a ser el diámetro Sauter medio. ¿Dudas? Porque ustedes lo van a hacer en su práctica, ¿eh? Y en su informe van a tener que reportar el diámetro Sauter medio de burbuja para cada gasto de aire. Obviamente, para cada gasto de aire, el diámetro de burbuja va a ser diferente. ¿Cómo creen que sea el diámetro de burbuja? ¿Cómo va a cambiar dependiendo del gasto de aire? A mayor gasto de aire, ¿qué le pasa al diámetro de burbuja? ¿Mande? ¿Magali? No escuché. Aumenta, ¿verdad? A mayor gasto de aire, mayor diámetro de burbuja. Ajá. Bueno, eso ustedes ya lo van a determinar en la práctica. Van a decir si es cierto lo que dije o está mal. ¿Quién se los va a dar? Pues los valores experimentales. Ustedes van a comprobar que sí es cierto o a comprobar lo contrario. Ya después me dirán, ¿verdad? Ok. Ahora, eso es cómo se determina el diámetro de burbuja experimentalmente. Ajá. Con el diámetro Sauter medio. A ver, un momentito, sí, espérenme.
Perdón, una disculpa. No Ok. se preocupe, maestra. Bueno, les decía que esta es la forma experimental en que podemos determinar el diámetro de burbuja, midiendo el diámetro Sauter medio. Sin embargo, pues también podemos hacer uso de ecuaciones empíricas como todos los demás parámetros. Entonces, vean, aquí tengo ecuaciones empíricas para poder determinar el diámetro de burbuja, pero va a depender del tipo de difusor. Por ejemplo, si tengo una placa perforada, pues voy a utilizar esta ecuación. Diámetro de burbuja es igual a 0.25 por el WSG elevado a la 0.22. Si tengo una placa porosa, entonces ya cambia la ecuación. Ahora puedo usar esta otra que dice que es 0.07 por el WSG elevada a la 0.34. Y si tengo un difusor dinámico, pues entonces es esta otra, 0.06 por el WSG elevado a la 0.75, ¿sí? Ahora, estas son unas ecuaciones, pero no son las únicas. Ya les he dicho que ecuaciones empíricas podemos encontrar una infinidad, ¿no? Pero bueno, estas son las que nosotros particularmente vamos a utilizar en nuestro simulador. No hace falta tampoco que las copien. Acuérdense que todas estas diapositivas se las voy a subir al Classroom para que las tengan. Y también cuando estemos haciendo el simulador, pues vamos a introducir las ecuaciones. Entonces, ustedes las van a tener ahí más que a la mano, ¿sí? Otra vez, ¿qué es lo más conveniente? Pues lo más conveniente siempre va a ser que yo determine experimentalmente en mi sistema todos estos parámetros, porque el utilizar todas estas ecuaciones empíricas me va a dar cierto grado de error, porque fueron obtenidas en ciertas condiciones. Y aunque yo ajuste y escoja la ecuación empírica que mejor se adecue a mis condiciones, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Que trabajar con mi columna, con mi reactor, con mi difusor, en mi laboratorio, en las condiciones de presión, temperatura, que normalmente se van a tener controladas en el sistema. Entonces, nunca va a ser igual lo que yo determine experimentalmente que al utilizar cualquier ecuación empírica. ¿De acuerdo? Bueno. No hay dudas de lo del diámetro de burbuja, ¿verdad? No, todo bien. Ok. ¿Por qué es importante determinar el diámetro de burbuja? ¿Para qué lo voy a usar? Pues fíjense en esta ecuación. Esta ecuación también me da la oportunidad de calcular el área interfacial. Según Calderban, yo puedo determinar el área interfacial con esta ecuación que dice que es 6 por el coeficiente de retención de gas entre el diámetro de burbuja. Aquí le pusieron entre el diámetro Sauter, ¿verdad? Entre el diámetro Sauter medio. Pero pues si no tengo la forma de poder calcular el diámetro Sauter medio experimentalmente, pues determino el diámetro de burbuja con la ecuación empírica, con las que vimos anteriormente. Entonces, el diámetro de burbuja me va a servir entonces, además de para poder calcular el área interfacial, para muchos otros cálculos, no nada más para el área interfacial. Para muchos otros cálculos me requieren que yo sepa cuál es el diámetro de burbuja. Aquí abajo, vean, tengo la correlación para calcular el coeficiente de retención de gas, una ecuación empírica. Ya vimos cómo se puede calcular en forma experimental con la diferencia de alturas. Como nos explicó Adrián. Pero también tengo oportunidad de utilizar ecuaciones empíricas. Una de esas ecuaciones empíricas, pues es esta que tengo aquí. Me dice que el coeficiente de retención de gas es igual a 0.91 por FR. ¿Qué es FR? ¿Qué es FR? ¿Un número qué? Adimensional. Un número adimensional, ¿verdad? Este es un número adimensional que lo voy a calcular con la ecuación que está aquí abajo, vean.
Y esta ecuación que está acá abajo también me indica que necesito el diámetro Sauter, el diámetro de burbuja, para poderlo determinar, ¿sí? Entonces, ya vean cómo sí está involucrado el diámetro de burbuja en varias ecuaciones que voy a requerir para calcular todos estos parámetros. Ajá. Entonces, vean, el coeficiente de retención de gas es 0.91 por el FR elevado a la 1/19 y el FR es igual al WSG entre la aceleración de la gravedad por el diámetro Sauter elevado a la 0.5, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean por qué es necesario calcular todo esto que ya acabamos de mencionar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya sé que esto ustedes ya lo saben, pero no nos hace daño recordarlo, ¿verdad? Vean, la velocidad de transferencia de oxígeno y el OR, que es la velocidad de transferencia de oxígeno de consumo o la requerida por los microorganismos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la velocidad de transferencia de oxígeno en el sistema, que es el dCl/dt, unidades, miligramos de oxígeno por litro hora. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues con el KLA que multiplica a la C asterisco menos la CL. Esta velocidad de transferencia de oxígeno depende exclusivamente de las condiciones del sistema. Ajá. Para nada depende del microorganismo, para nada. Va a depender del KLA, y el KLA a su vez va a depender del tipo de reactor, del tipo de difusor, de condiciones ambientales como la temperatura, el pH, la presión atmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nada que ver el microorganismo. En cambio, el OR, que es la velocidad de transferencia de oxígeno requerida por el microorganismo, sí está en función de parámetros de estado fisiológico. Vean, el OR es igual a QO2 por X. ¿Y QO2 qué es? ¿Qué es la QO2? Velocidad específica de consumo de oxígeno. Es la velocidad específica de consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, la velocidad específica de consumo de oxígeno va a depender del tipo de microorganismo, ¿verdad? Va a depender del sistema también, pero más bien de condiciones ambientales que están afectando al microorganismo. Ajá. Entonces, el microorganismo va a dar cierta respuesta a estas condiciones y necesitamos, en función de su fisiología, conocer todos estos parámetros fisiológicos. Ajá. Entre esos, la velocidad de consumo de oxígeno multiplicado por la concentración celular me va a dar el dCl/dt de consumo o requerido por los microorganismos, ¿sí? Ahora, ¿cómo tiene que ser el OTR comparado con el OUR? ¿Cómo tiene que ser, Adrián? El OTR debe ser mayor. Debe ser mayor o igual, ¿no? Correcto, ¿sí? Entonces, el OTR tiene que ser mayor, ligeramente mayor, tampoco mucho más, porque entonces vamos a gastar más de lo necesario, ¿verdad? Ligeramente mayor o por lo menos igual, ¿verdad? Por lo menos igual el OTR en comparación al OUR. Porque si el OTR es menor, ¿qué pasa? Voy a tener limitaciones por... ¿Qué pasa si tengo un OTR menor?
No hay limitaciones por la transferencia de oxígeno. Va a haber limitaciones por oxígeno y entonces va para abajo la productividad, el rendimiento, la eficiencia y todo lo que ya hemos mencionado, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo saben, ya lo hemos repetido, pero no importa, más vale volverlo a repetir para que se nos quede muy bien que tenemos que lograr esto, ¿verdad? Que el OTR sea ligeramente mayor o por lo menos igual al OUR. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a variar el tipo de reactor o variando el tipo de difusor, ¿verdad? O variando las condiciones de operación del sistema para lograrlo. Eso es trabajo de nosotros los ingenieros, ¿de acuerdo? ¿Sí o sí, Alejandro? Ay, Sí. Ah, bueno. Muy bien. Ahora fíjense bien, hay otro concepto, además de la economía de aireación, hay otro concepto importante que es la eficiencia de transferencia de oxígeno. ¿Cómo voy a calcular esta eficiencia? Pues es el OUR, es decir, lo requerido entre lo suministrado, el OUR entre el OTR. Si tienen que ser iguales, entonces el OUR sería igual al OTR y esto ¿qué me daría? ¿Qué eficiencia me daría? De 1. De 1, o sea, del 100%. Entonces, para lograr una eficiencia del 100%, es que yo tengo que lograr que el OTR sea igual al OUR o ligeramente por arriba. El ligeramente por arriba nada más es para asegurar que los equipos, ¿verdad? Si tienen algún porcentaje de falla, pues que siempre se logre esta igualdad y que yo logre el 100%. Ajá. Entonces, esto es importante, lograr el 100% de la eficiencia de transferencia y para eso tengo que asegurarme que el OTR sea igual al OUR. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vean, ya tenemos todo lo que necesitamos determinar para la caracterización hidrodinámica de una columna. Tiempo de mezclado, el coeficiente de retención de gas, el diámetro de burbuja, el área interfacial de contacto gas líquido, el coeficiente de transferencia de oxígeno, que es el KLA, y el tipo de fluido. El tipo de fluido es sumamente importante. Ustedes ya llevaron rheología, ¿verdad? ¿Sí o sí? Se quedan pensando. no, No, bueno, pero ya lo vieron en alguna materia, ¿no? Lo tuvieron que haber visto en qué. Déjenme pensar, en algo de fisicoquímica o en transferencia de momento, a lo mejor. Sí. Ah, ¿verdad? ¿Ven cómo sí? Muy bien, pues hasta ahí nos alcanza el tiempo de ver. La próxima clase, ¿que cuándo es? el jueves. ¿El jueves? Ah, sí. Les voy a pedir de favor que tengan ya lista su computadora, porque ya vamos a empezar con los ejercicios y vamos a empezar a hacer el simulador. Con una hoja de cálculo abierta, o sea, con el Excel es suficiente, no vamos a manejar aquí matemática ni nada de eso, ¿verdad? Pueden usarlo si quieren, pero vamos a trabajar con la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Para que tengan lista su computadora la próxima clase. Denise. Presente.